Entonces, aquí hay un dato que es muy interesante, ¿no? Entonces, dentro de la narración, puede parecer una narración muy trivial. Estaban en la boda y de repente faltó vino y pues se acabó el vino. Y entonces Jesús les dice, etcétera. La narración es muy interesante porque, ¿qué es lo que dice? Fíjense, la escena es normalita, incluso al estilo de María. ¿Por qué? María, pues seguro andaba por allí, se casaba la hija de su prima, o sea, de su edad, sabe Dios quién, o el hijo sabe Dios. Pero se acaba el vino. Y María no sale gritando, ¿verdad? ¡Se acabó el vino! ¡Se acabó el vino! No. Podía ser una tragedia. Digo tragedia no en el sentido de que hubiera balazos. No podía haber balazos porque todavía no se inventaban. Pero que hubiera así una... No, pero era triste para aquellos que no se les hubiera acabado el vino. Entonces, María sale y discretamente, casi en secreto, le dice a Jesús, se acabó el vino. Pero así casi, no se lo digas a nadie, pero se acabó el vino. Entonces, la respuesta de Jesús es sorprendente. ¿A ti qué te importa? ¿A ti y a mí qué nos importa? Nosotros somos invitados. ¿Qué te nombraron, como hacen ahora, no? Padrino de vino y padrino de no sé qué y padrino del mole. No, ¿verdad? Bueno, es muy interesante. Entonces, esta narración, que después desemboca pues en el cambio del agua en vino, tiene connotaciones muy interesantes, que San Juan, que es teólogo, pues le da estas connotaciones. Y la primera connotación, ya lo mencionaba, es que es signo de la alianza. Cualquier boda judía hacía presente, ya lo mencioné, y aseguraba la bendición y fecundidad y la continuidad del pueblo, de un pueblo que era el pueblo de Dios. Recordemos, hoy lo dice la lectura la primera lectura de hoy, ustedes serán mi pueblo. Era el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios tenía que continuar aquel mandato del Señor desde el principio de crecer y multiplicados, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra, decía, ¿verdad? El pueblo de Dios, pueblo elegido por Dios, con quien había hecho una alianza, tenía que, a través de las alianzas matrimoniales, perpetuar y continuar la vida del pueblo, ¿no? Hasta que llegase el Mesías, que era también otro aspecto que esperaba, ¿no? Entonces, hay también que ver un dato muy curioso. No se menciona quiénes se casaban. Se supone que en una boda los principales son los novios, ¿no? Aquí ni aparecen. Se menciona al novio porque el mayordomo, maestresala le llaman algunos, pues le va y le felicita. Todos escogen el vino mejor antes y ya cuando están todos drunks, ya surumbos, entonces sacan el otro, ¿no? Ya ni se cuentan de qué se están tomando. Entonces, aquí ni la novia, vamos, ni en el rinconcito aparece. ¿Dónde estaba la novia? ¿Quién era? ¿Cómo estaba? Nada. No aparece absolutamente nada. Sin embargo, hablan de la boda, ¿sí? Y en un primer momento, les digo que Juan se maneja así como dramaturgo, ¿no? Saca escena a uno, luego lo mete, lo saca a otro y así. En un principio pone a María en primer plano y después Jesús aparece y entra al primer plano. Entonces aquí hay un significado ya, que teológicamente, como les decía, se está presentando Jesús como el nuevo novio capaz de transformar las cosas, capaz de transformar el agua en vino de la alianza, ¿sí? Un vino que no se echa, como dice el mismo Evangelio, en odres viejos, sino en algo nuevo. El vino de la nueva boda que se celebrará cuando llegue la hora. El tema de la hora en el Evangelio de Juan es sumamente importante, ¿no? Y entonces, aquí estamos, como quien dice, preparando esa manifestación máxima de lo que Jesús habría de transformar
en el momento de la hora, con su propia muerte, es decir, con la nueva alianza, ¿no? Entonces la narración de las bodas de Caná contiene el simbolismo que se refiere a la alianza de Dios, tanto la del Sinaí como la del Calvario, como elemento central de la fe, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí hay implicadas aspectos del Antiguo, de la alianza del Antiguo Testamento, de la fe del Antiguo Testamento, de los mandamientos del Antiguo Testamento y obviamente en correspondencia a los del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en esta escena? Es lo muy interesante, que donde María tiene obviamente un papel muy especial. En efecto, cuando el evangelista pone en labios de María la afirmación "no tienen vino", que se puede traducir también por "se acabó el vino", está afirmando, por razón del simbolismo que contiene, ¿sí?, que ya se acabó el Antiguo Testamento. Fíjense qué afirmación tan importante. ¿Por qué? El Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, había nacido de una alianza en el Sinaí. ¿Sí? Bueno, en esa alianza el Señor había dado 10 mandamientos. ¿Sí? Que todo creyente israelita, todo buen judío, era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre santo, si cumplía los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley del Señor, emanada del Sinaí. Entonces, María, esta, como les decía, la alianza del Sinaí, en primer lugar, se recordaba litúrgicamente con un banquete. ¿Cuál era el banquete? La Pascua, el banquete pascual, ¿sí?, que recordaba la salida de Egipto y el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, la alianza. Y allí precisamente la estructura litúrgica de la cena pascual era a base de vinos. En la primera copa, segunda le llaman ceder, el primer ceder, el segundo ceder, el tercero y cuarto, a base de vinos. Entonces el vino llegó a tener un lugar importante simbólico. El vino pues significaba la alianza, ¿ok? Dicho en otras palabras. María dice, ya no hay vino. Vinum non habent en latín, como dice aquí, ¿no? Ya no tienen vino. ¿Qué quiere decir? Es una afirmación importantísima. El evangelista pone en labios de María la afirmación de que el Antiguo Testamento se acabó. Cierra las puertas del Antiguo Testamento. Un buen israelita tenía que hacerle caso a Dios. Escucha, Israel, decían los profetas. Ahora María, ¿qué es lo que hace? Se gira y dice, hagan lo que Él diga. La nueva palabra es la de Jesús. El que va a hacer la nueva alianza es Jesús. ¿Sí? Y ahí está María de por medio, ¿no? María le dice, no tienen vino. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo empieza la segunda alianza, no? Bien. El tema fundamentalmente es, se acabó el vino. ¿Sí? Ya no hay el Nuevo Testamento. Pero viene esta palabra de María, hagan lo que Él diga. Y fíjense que esto está en perfecta consonancia con toda la sana doctrina y con todo lo que los evangelios nos dicen a propósito de María. ¿Qué es lo que hace María? Su primera palabra, ¿cuál es? Hágase en mí, hágase, aquí habla de hacer, en mí, según tu palabra, lo que diga. Si antes Dios tenía la palabra en el Sinaí y el israelita tenía que hacer, cumplir la palabra de Dios, ahora el nuevo creyente tiene que hacer. En este caso le está diciendo que hagan físicamente, llenar de agua las tinajas, pero tiene que hacer físicamente el creyente o cumplir lo que diga el Señor. En el Antiguo Testamento había 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que solamente hay uno. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Entonces, fíjense, esto es algo verdaderamente importante. Teológicamente es la nueva realidad que da lugar al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, a la nueva alianza única y definitiva con Cristo, que no se circunscribe al momento del Calvario, sino que es toda la acción de Cristo, que él le contesta la respuesta de Jesús a María, ¿verdad? La respuesta, Jesús se dirige a María llamándola mujer en dos ocasiones, en Caná y en la cruz, y quiere poner de relieve esta idea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se trata de la mujer que se halla íntimamente asociada al misterio de la redención. La hora de María coincide con la hora de Jesús. Entonces, la respuesta de Jesús parece brusca. ¿Qué nos importa? Pero no es que nos importa, sino el acento se pone en no ha llegado mi hora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El momento de realizar la salvación viene después, históricamente. Pero no hay problema en que haya un signo que prefigure, que anuncie esta realidad. ¿Por qué? Porque la realidad de la cruz y de la resurrección, o sea, la realidad de la redención es un cambio, una nueva creación, ¿sí? Una transformación total. Y esto es lo que pasa, ay, ando tirando aquí, ya, eso es lo que pasa con el agua que se transforma en vino. Fíjense qué interesante, qué implicaciones tiene, ¿sí? Cuando en el capítulo 20, en la escena central, Jesús aparece a sus discípulos que estaban encerrados, temerosos, los cambia. Estaban tristes, temerosos, dice, los discípulos se llenaron de alegría. ¿Sí? Los discípulos que estaban así como encerrados en su propia realidad, les dice, reciban al Espíritu Santo y sopla sobre ellos. ¿Dónde encontramos esta escena de soplar de Dios sobre el hombre? En la creación. Solamente en la creación y en Pentecostés, es decir, el Pentecostés juaneo, ¿sí? Sopla sobre ellos una nueva creación, otra cosa. Esa es la realidad del cristiano. Eso es lo que pasó con María cuando el ángel dice, cuando le dice, el Espíritu descenderá sobre ti y te cubrirá. ¿Qué quiere decir? Te va a transformar. Esto que María, que entonces la dispone absolutamente para cumplir la voluntad del Padre, hágase en mí según tu palabra, es exactamente lo que ella les dice a los sirvientes. Hagan lo que Él diga. Y entonces nos encontramos en esta cuestión de la hora de Jesús, ¿sí? María sabía que iba a ser Jesús, no sé, creo que no. Pero ella sabe que Jesús puede hacer algo, lo sabe, ¿sí? Y por eso, a pesar de que Jesús le dice, ¿a mí qué? Ella va y dice, hagan lo que Él diga, ¿sí? Y fíjense, lo que le dice Jesús a los sirvientes no es, ¿qué? Cosas rarísimas, no, llenen de agua. No les dice, a ver, consíganse pelos de camello y patas de murciélago, y no, pues es una bruja hechicera, ¿verdad? Traigan agua, agua. No había ni que inventarla, pues. Costaba. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, llena de agua eso. Abrimos la llave, cae el agua, le cerramos, se acabó. No, había que irla a traer al pozo. Acuérdense de la samaritana, dame de beber, así ya tengo que venir al pozo. Tenían que ir al pozo. Y fíjense, aquí está el mérito de los sirvientes. Hagan lo que Él diga. ¿Y qué les dice Jesús? Llenen. Y les dijo llenen, ¿eh? No dijo échenle agua. No, llenen de agua estas tinajas. Y nos dice Juan, eran como de 100 litros cada una, ¿eh? O sea que había vino así como para que estuvieran unos crudos, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron. O sea, eso debe de haber tardado porque tenían que ir al pozo a sacar el agua y traerla.
No había bombas de agua ahí, échale, no. Entonces, ahora, fíjense, desde la perspectiva, aquí hay una enseñanza que es más una enseñanza, una reflexión de tipo espiritual. La docilidad de los ¿cuáles estos, no? De los sirvientes. Hagan lo que él diga. ¿Y por qué, o qué, o de qué? ¿Que él nos paga a nosotros, o qué? ¿Es el patrón aquí? Llenen de agua. ¿Qué hubieran podido decir? ¿Llenen de agua? Si lo que necesitamos es vino, no agua. ¿Sí? Y dice, y los llenaron hasta los bordes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho ahí muy a la mexicana, ahí se va, ahí échale, este cuate, quién sabe qué onda trae? Imagínense. Sí, bueno, ese es un dato interesante, ¿verdad? Que bueno, pues es, ella simplemente se limita a ponerlos en contacto con Jesús, ¿sí? En la vida de María hay 3 periodos. El primero corresponde a lo que llamamos la vida oculta, o sea, la vida de Jesús, 30 años, se supone, un poco más o menos, junto a María. El segundo comprende la vida pública, en el Jesús quiere actuar determinado exclusivamente por la voluntad del Padre. Por eso no admite injerencias de nadie, ni siquiera de su madre. Con esta escena está Jesús comenzando su vida pública. Y por tanto estas palabras podrían traducirse en: deja de intervenir ya en mi vida. Ahora sigo exclusivamente al Padre. ¿Sí? Y el tercer periodo comienza con la pasión y el momento de la hora, ¿verdad? Por eso María está asociada, es muy interesante, está asociada a la hora. Hay algunos escritos, algunas reflexiones que dicen: la mujer que adelantó la hora de Jesús. No ha entendido nada. Quien escribió eso no entendió nada. María no adelantó nada. ¿Por qué? Porque la hora de Jesús no se adelantó. No ha llegado mi hora, dice Jesús. Eso no dependía ni de él, ni de María, ni de nadie, solo del Padre, ¿sí? Cuando llega la hora, entonces Jesús dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces María no anticipó nada. Simplemente propicia que Jesús pueda dar un signo anticipado de lo que habría de ser su glorificación. Por eso dice: vieron su gloria, manifestó su gloria y creyeron en él, ¿verdad? Entonces, la razón que da Jesús es que no ha llegado su hora, ¿no? Y el tema de la hora es el tema más importante. Para esto he venido. Yo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Entonces, toda la vida de Jesús, y esto se subraya de manera muy especial en el 4º Evangelio, está orientada al cumplimiento de la voluntad del Padre. ¿Sí? Toda la vida de Jesús es así. Y ahí está María. ¿Sí? Entonces a María se le considera, la Iglesia lo considera, como la primera discípula, la primera que hace lo que Jesús dice. Y por eso puede decirles a los sirvientes: hagan lo que él diga, lo que les diga. Entonces, bueno, es en expresión María, a María llamándola mujer, ¿verdad? Es en estas 2 ocasiones, aquí y al pie de la cruz, ¿verdad? Y se pone de relieve que se trata de la mujer que se halla íntimamente asociada al misterio de la redención, ¿verdad? Es común que el evangelista Juan maneje el tema del testimonio, ya lo mencioné, en el sentido de atestiguar la veracidad de algo que se presenta. Aquí el vino es el tema central del episodio. María es testigo de que falte el vino. El maestresala es testigo de la calidad del vino. Los sirvientes son testigos del origen del vino. Y los discípulos son testigos del milagro realizado, ¿sí? Todo esto es en torno al vino, ¿sí? Resalta entonces el valor simbólico de esta escena, ¿sí? Esta escena primero se menciona la falta de vino
para después manifestar la abundancia. Entonces, ¿qué valor simbólico tiene el vino? La redención, la hora de Jesús, la salvación. Ese sería el vino, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús nos da? A partir de nuestra condición humana, nos da la salvación. A partir de nuestra condición de hijos de hombres, nos da la condición, cambia nuestra, y esa es nuestra salvación, ese es nuestro nuevo vino, nos cambia nuestra condición para hacernos hijos de Dios, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. A partir del pecado nos pasa a la dimensión del nuevo régimen que se llama gracia sobre gracia, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, María es la que va llevando esta dimensión del simbolismo, donde se habla de la abundancia. Por eso se insiste en que no es tanto ya cuántos litros de vino eran, ¿sí? Cuántas garrafas, ¿verdad? Dice ahí, creo que eran 6 o algo así, de 100 litros cada una, más o menos es un cálculo que se hace. Pero no importa, en el fondo no importa. Lo que importa es la abundancia de la salvación, ¿sí? La abundancia de lo que Jesús anuncia como su hora, la hora mesiánica. Entonces podemos decir, el esposo está presente, ¿sí? Y ahora será esa abundancia del vino convertido, ya no es el agua convertida en vino, ahora va a ser el vino convertido en sangre en el momento de la hora. Siempre hay esa conversión, ¿verdad? Hay un significado cristológico. Quien está realmente en el centro de este mensaje es Jesús. Y si se fijan, es María la que introduce a Jesús. El relato nos dice, María fue invitada y también Jesús con sus discípulos. Pero no se menciona más. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba echando ahí unos bocadillos? ¿Quién sabe? Por ahí aparece. Pero en cuanto llega a faltar el vino, es decir, cuando ya se acabó el Antiguo Testamento, pues la figura principal es Jesús, es quien va a restaurar, quien va a realizar más bien la nueva alianza. Entonces entra en escena Jesús y hagan lo que Él diga. Y entonces Jesús se manifiesta. Allí, al final, el evangelista lo dice, se manifestó su gloria. ¿Sí? Entonces, aquí el relato de las bodas de Caná es lo que hace María en el Tepeyac. Bueno, María en el Tepeyac hace lo que hizo en las bodas de Caná, más bien al revés, ¿verdad? Porque fue primero aquello. Se presenta a Jesús y dice, hagan lo que Él diga. El principal, el bueno, el que vale es Él. No quiere decir que los demás sean malos, por supuesto. Jesús es el centro. ¿Qué es lo que nos dice aquí en el Tepeyac? La misma historia. Viene a traernos a su Hijo, a presentarnos a su Hijo. ¿Sí? Yo soy la madre de aquel por quien se vive, ¿sí? Del verdadero Dios por quien se vive. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que Él diga. ¿Sí? Al que hay que hacerle caso es a Jesús. El mensaje fundamental del Tepeyac de Guadalupe es hagan lo que Él dice. Es el mensaje que nos trae a Jesús, ¿sí? María nunca va a sustituir a Jesús. Nunca va a decirle, a ver, hazte un lado, ahora me toca a mí. Déjame brillar tantito. No, hombre. Ella presenta a Jesús, ¿no? La manifestación estrictamente de Cristo.